Y bueno, pues porque hay opiniones que sí pesan, hoy le llamamos al doctor Buendía. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, buenas noches a la audiencia. Oye, pues muy comentada tu encuesta, tienes al presidente en 62% de aprobación, Jorge. Así es, Leonardo, es nuestra medición más reciente y tiene una disminución de 5 puntos en relación al trimestre anterior, y esta disminución pues se traduce también en un incremento en la reprobación. Entonces pasa de 23 a 28 en reprobación y de 67 a 62 en aprobación. Creo que aquí hay que distinguir, Leonardo, cuando analizamos estos números, lo que es el nivel y la tendencia. Uh-huh. El nivel de aprobación, 62%, sigue siendo un número muy positivo, particularmente si lo comparamos con el caso del presidente anterior, de Enrique Peña Nieto, que ya para estas alturas tenía ligeramente más negativos, una mayor reprobación que aprobación. ¿Sigue siendo el caso más heterodoxo Peña Nieto? O sea, del resto de las popularidades presidenciales. Sin duda, nos vino a transformar, digamos, nuestra comprensión del fenómeno de la aprobación presidencial, pero estadísticamente siempre es bueno tener pues niveles tan bajos de aprobación, porque tenemos un mayor número de casos para explicar, pero sin duda es el caso más atípico, realmente desde que está Carlos Salinas de Gortari, que hemos empezado con estas mediciones, con la ligera excepción de la crisis económica de 94-95, digo ligera porque fue muy poco tiempo lo que estuvo en niveles muy bajos de aprobación Ernesto Zedillo. En términos generales, nuestros mandatarios siempre han oscilado alrededor del 50%, entre 50 y 60% pareciera que es más bien la norma, pero en el caso de Peña Nieto se fue pues literalmente hasta el fondo. Por ejemplo, ¿no? Pero Felipe Calderón en estas épocas, ¿cómo andaba? Andaba más o menos en estos mismos números, que es muy llamativo porque se trató de un triunfo muy polémico que resultó en conflicto postelectoral y que solo había sacado 36.5% en las urnas. Entonces, el crecimiento de ahí a niveles arriba del 60% pues fue mucho más significativo que ocurriera al inicio de su administración. ¿La intensidad cómo la traes, Jorge? Pues mira, Leonardo, la intensidad aquí por primera vez estamos observando que están a partes iguales quienes aprueban mucho al presidente y quienes lo aprueban parcialmente. En ambos casos se trata de aprobación. Primero la gente nos dice si lo aprueba o lo reprueba, y si lo aprueban les preguntamos qué tanto lo aprueban. Es la primera vez en lo que va del sexenio. Los que dicen te aprueban muchos es ¿qué dijo el presidente? Que estoy de acuerdo, ¿no? Exactamente. Y los que aprueban más o menos matizan o escuchan, ¿no? Exactamente, digamos, no es una aprobación total. Es por primera vez, o si quieres ponerlo así, es la aprobación dura y la aprobación blanda. Eso es. Y lo que tenemos es que por primera vez están a partes iguales. En todas las mediciones anteriores, la proporción de gente que apoyaba totalmente al presidente era mayor a quienes lo apoyaban parcialmente, ¿no? Entonces, aquí sí hay un cambio significativo en la intensidad. De hecho, lo que más cae de la medición de noviembre a la fecha es exactamente en quienes aprueban mucho al presidente. También aumenta quienes lo reprueban mucho, pasa de 11 a 16%. Entonces, estamos viendo modificaciones importantes en la intensidad. En ambos casos, se trata de cambios en la intensidad que no son favorables para el presidente. Disminuyen los que aprueban mucho y, si tú quieres, se convierten algunos en aprobación parcial, pero hay quienes pasan de reprobar parcialmente a reprobar mucho. Ya. Oye, ser hombre o ser mujer no afecta demasiado en la evaluación presidencial. Veo que hay algunas variaciones por edad, pero particularmente la escolaridad es lo que más explica, digamos, visiones alternativas del desempeño del gobierno, Jorge. Sin duda, y creo que esta es una parte muy importante por dos razones.
Las personas con mayor educación, quienes tienen algún estudios universitarios o más allá de la universidad, posgrados, fueron una base muy importante de la coalición electoral del presidente López Obrador durante la campaña. Sus niveles de respaldo, por darte un número, 58% de las personas con educación universitaria votaron por Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial. Y ese porcentaje prácticamente no cambió durante toda la campaña, es decir, fue algo inamovible, por llamarlo así, durante la campaña. Incluso votaron en mayor proporción por Andrés Manuel López Obrador que la gente con educación básica. Uh-huh. Esto es lo que está cambiando de manera importante. O sea, no solo está disminuyendo la aprobación entre los más educados, sino que ahora lo que estamos viendo es un patrón donde los más educados son los que menos aprueban la gestión presidencial y la gente con menor educación es quienes más la aprueban. Este es un perfil, digamos, que ya habíamos, un perfil, digamos, de aprobación presidencial que había estado presente pues en las épocas en las que el PRI gobernaba en particular. Tú recordarás pues que por lo general el voto por el PRI estaba muy concentrado en la gente de mayor edad, sin menos estudios y demás. Y aquí lo que estamos viendo es que la aprobación presidencial de Andrés Manuel López Obrador empieza a tener este perfil, donde sus mayores apoyos están en los grupos de menor educación. Menor educación y de mayor edad. Oye, ¿por qué la gente aprueba al presidente y por qué lo desaprueba? ¿Qué te dicen, Jorge? Pues mira, hicimos una pregunta directa porque hay diversas maneras de entrarle al tema. Y una de las razones, y aquí básicamente lo que queríamos saber es qué tanto es retrospectivo, es decir, por lo que ha hecho, y qué tanto es por las expectativas. Y de manera directa, 23% nos dijo que es por lo que ha hecho hasta ahora, y por lo que ha hecho hasta ahora una parte importante son los apoyos sociales, que es lo que más se les reconoce, pero un porcentaje similar nos dijo el 19% porque es diferente a los demás presidentes. Y yo sí quisiera enfatizar eso porque tiene que ver con el estilo personal de gobernar. Y yo creo que una característica que realmente está detrás, digamos, de la simpatía por el presidente como persona en particular, es su austeridad. Creo que la credibilidad que hay en torno a su persona, la percepción de honestidad, se origina en la austeridad que pregona o que practica, digamos, en su vida cotidiana, desde el suro, desde aquella época que era jefe de gobierno, ahora es un yeta, el viajar en aviones comerciales, uh-huh, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de ser diferente a los demás presidentes, ya hemos platicado de la pompa que tenía o que rodeaba a Enrique Peña Nieto. Este es un presidente austero y, entre otras cosas, creo que es algo que se valora. 10% nos dice que también es por lo que espera que haga. Todavía hay gente que lo está probando por las expectativas. Y hay algunos que por deferencia a la autoridad que te dicen, pues porque debemos apoyar al presidente, ¿no? Yo siempre apoyo al presidente, soy institucional. Que hay un grupo que es así, ¿no? Con el PRI, con este presidente. Oye, y la estelar de la encuesta de Buen Día, el rumbo del país, ¿cómo va, mi querido Jorge? Pues mira, ese fue un dato, pues muy impresionante ver cómo se movió, porque realmente, por un lado, pues esta burbuja, digamos, si quieres llamarlo la luna de miel o el crecimiento de las expectativas derivado del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y lo hemos platicado que siempre que hay alternancia de gobierno aumentan las expectativas. De hecho, es una de las razones por las que muchas veces tenemos alternancia, la expectativa de un mejor gobierno o de una mayor calidad de vida, pues se fue al cielo con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y también cuando toma posesión, ¿no? Entonces, para darte un dato, en febrero del año pasado, 73% decía que el país iba por muy buen camino, solo 17% decía que era el camino equivocado. Y esas cifras, bueno, ya se han empezado a moderar. Siguen siendo cifras positivas
positivas, digamos, 49% por buen camino, 40% por mal camino, un balance de +9. Y esto en particular si lo contrastamos con el sexenio de Peña Nieto, que llegamos a tener balances de -66, por darte un dato, siguen siendo positivos, pero como platicamos hace unos momentos, la tendencia a lo que te lleva es que, lo que te parece indicar es que están disminuyendo de manera clara los positivos y aumentando los negativos, y que eventualmente pues se pueden llegar a cruzar, ¿no? Yeah. O sea, eso es a lo que me refiero cuando una cosa es el nivel y la otra es la tendencia. Muy bien. Pues Jorge, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho la entrevista. El agradecido soy yo. Gracias. Bueno, ahí tiene usted, Jorge, buen día. Es porque hay opiniones que sí pesan. Hoy comentábamos con él. Hay varias encuestas más. Está la de Mitofsky. Hoy también publicó Reforma, una encuesta de evaluación del desempeño. Bueno, pues hay un par de preguntas que llamaron la atención. En el caso de la revocación de mandato, si hubiera elecciones para decir si López Obrador se queda o no, que se bajó de 78% por permanecer a 51% y subió la de renunciar de 14 a 31%. Qué bueno que se pensaron en separar el tema de la revocación de mandato del proceso electoral intermedio. Yo creo que estas cosas, el presidente tiene su mandato hasta que sus 6 años, y yo creo que estas son muy malas ideas. Yo espero que viendo estos números, todos estos entusiastas de la revocación de mandato vean que tampoco es que sea buena idea, ¿no? Ese ahora apostar, por ejemplo, a que le vaya mal al presidente para ver si se va, yo creo que es un incentivo político pésimo. Lo dije antes, lo reitero ahora, lo decía con un presidente en 78% y lo digo con un presidente 51%. El incentivo perverso de querer derribar un gobierno es fatal en un régimen presidencialista. Así es que pues todos tratemos de chambearle y de que las cosas vayan mejor, aunque él se enoje y diga que los conservadores no lo quieren dejar, que le cuesta mucho lidiar con ellos. Pues tiene todo el poder y debe tener la capacidad de lidiar con ellos. En donde el presidente, supongo que tomará nota, es en donde le salen con este tema de si gobierna para todos. 54% dice sí, pero hay un 35% que dice que para unos cuantos. Y cuando a la gente le preguntan, oiga, ¿y une el país? 48% dice que sí lo une, pero 38% dice que lo divide. Así es que, bueno, pues son datos de las encuestas que el día de hoy están ahí.